estamos nuevamente con sello propio y antes de comenzar a dialogar con mi querido amigo y colega, el doctor Rodolfo Fessler, quiero mandar un saludito a un vecinito mío que hoy es su cumpleaños, a Carlitos Ugeli Tarnosque, un besito y que tengas un hermoso día. Y también saludar a los trabajadores de prensa, a los trabajadores televisivos que hoy han estado festejando su día. Espero que estén en compañía de algún asado. Los muchachos de acá todavía no les he preguntado si termina este programa y bueno, van a salir a festejar, que bien merecido tienen, así que espero que hayan tenido un hermoso día. Bueno, Rodolfo, y ahora vamos a charlar de algo que a mí realmente me atrapa de la historia, porque además mi padre era un defensor y un enamorado, un apasionado de don José de San Martín. ¿Cómo andás, Rodolfo? Muy bien, un gran gusto estar en tu compañía nuevamente y con la vasta audiencia de este programa. Realmente tu padre habrá tenido muchísimos motivos, lo justifica. Yo soy un gran admirador del padre de la patria, el general San Martín. Quería comentarte esta noche un aspecto quizás no tan trillado de su historia. Generalmente poco conocido también. Lo vemos al héroe del bronce, el que se enseña en las escuelas y demás, pero detrás de San Martín había realmente un gran hombre, una personalidad extraordinaria de un gran carácter, que además de ser un muy valiente y genio militar, era un amante fantástico, era un abuelo dulce y cariñoso, era un gran amigo, era muy afectuoso. Lo pintan en varias de las anécdotas, ¿no? Porque él en realidad nació en Argentina, en Yapeyú, acá cerca, cuando todavía era territorio de las Misiones, aunque del dominio español. Por eso a veces se está en esa, creo que absurda discusión de si es correntino, si es correntino o misionero. Es claramente correntino. Yapeyú queda en Corrientes, San Martín es correntino. Pero además de eso es sudamericano y es un ejemplo para muchos de nosotros. A los 6 años se fue a España con sus padres, se alistó a pelear en el ejército español, en el famoso regimiento de Murcia, ¿no? Y tuvo tu famoso bautismo de fuego, es decir, la primera vez que entró en combate en una de las batallas más grandes de Europa. Uno dice, la batalla de Bailén, ¿qué es eso? Pelearon casi 250.000 hombres. Eran ejércitos de 125.000 soldados contra... Era una cosa muy importante y fue la primera batalla que perdió Napoleón Bonaparte. Napoleón era el genio militar de Europa en una época en que Francia era militarista, Alemania era un país de pensadores que tenían a músicos y poetas, y Francia con su Napoleón expandiéndose y conquistando toda Europa. Incluso su actuación en esa batalla le való un reconocimiento, una famosa medalla que se le entregó por su participación y su comportamiento heroico en la batalla. En una oportunidad, cuando él ya estaba anciano, viviendo en Boulogne-sur-Mer con su familia, se acerca a su nieta que estaba llorando porque se le había roto el bracito a una muñeca. Y lloraba desconsoladamente. Dijo, ¿por qué llorar? Ya se va a pasar. No, porque ella tiene frío. Espera, le dijo San Martín. Abrió un cajón donde estaban varias de sus condecoraciones. Tomó, no sé si al azar, porque era una condecoración que en definitiva le había dado el gobierno español, al que él después combatió. Pero tenía una parte en tela bastante grande y le dijo, ponele esto en el pecho y con esto le va a pasar el frío a la muñeca. Por supuesto la nena dejó de llorar, se fue contenta. Al rato entra Mercedes, su esposa, y le dice, ¿se da usted cuenta? Porque en esa época los esposos se trataban de lo que ha hecho. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabés qué medalla le diste? Es la condecoración de la batalla de Bailén. Y San Martín le dijo, ¿de qué sirven las condecoraciones que reciben los héroes si no es capaz de parar las lágrimas de un niño? Bueno, ese San Martín, ese hombre que era un humano, feroz militar, etcétera, tenía un corazón de oro y tenía una forma particular de dirigirse a las personas con las que amaba. En su testamento tiene curiosas disposiciones, porque el testamento se hace con razón de disponer de los bienes. Cuando uno muere, ¿a quién dejo mis cosas? Pero en realidad es como un pequeño tratado de moral que pinta a 3 aspectos de San Martín. Uno en el que dice cosas que no sé qué ciudadano podría estar en condiciones de decir hoy. Declaro no deber nada a nadie,
ni haber debido nunca nada a nadie. Es como decir, yo me las arreglé solo, no tuve cuentas, no debí y tampoco debo ahora. Claro, de su honestidad y su rectitud. Y también el aspecto político, ¿no? Porque en el famoso artículo 3 de su última voluntad está el famoso legado de su sable, el sable que me acompañó en todas las batallas. Quiero legar al brigadier general don Juan Manuel de Rosas por la valiente defensa que ha hecho del honor de la patria de quienes o las potencias que quisieron humillarla. Esa famosa donación del sable de San Martín a Rosas que tiene tantas interpretaciones históricas, ¿no? Que yo creo que el gesto de él sabía diferenciar lo que podía interpretarse como algo que nos podía hacer o enfrentar entre argentinos, razón por la cual él fue al auxilio. Dijo, yo no voy a usar mi sable ni derramar sangre de los argentinos. Entonces él se autoexilió, se fue en un momento que la Argentina empezaba a convulsionarse, a pesar de que mucha gente, general, usted tiene que quedarse aquí a poner orden, a arreglar las cosas. Es decir, que a lo largo de su vida él siempre mostró un perfil de una persona recta, muy honesta y realmente respetuosa de su patria. Y de un gran corazón. Otra parte de su testamento habla también de un legado, un estipendio que tenía que dar a parientes cercanos, y se le encomienda con mucho cariño y afecto a su esposa, a mi amada hija, a Balcarce, que era casado con Remedios de Calá, que era su nuero, suelo decir yo, ¿no? Yerno. Y ese San Martín que muchas veces no dejaba de perder oportunidad de dar alguna lección, aunque sea para una sola persona. ¿Se acuerda esa famosa anécdota donde se ponía en guardia a una persona para que nadie entrara al polvorín, es decir, al arsenal? Nadie podía entrar con botas ni espuelas porque pisando el suelo podía producir una chispa y volaban todos. Incluso él fue una vez con espuelas y quiso entrar y el hombre le negó la guarda. Después, a la tercera vez le recomendó, general, quiere entrar, sáquese el zapato, tiene que entrar descalzo. Y hay algunas en las que incluso recurrió al humor, porque uno piensa, un seminario de ceño adusto, porque si hay alguien que parece que no se ha reído nunca, es el general San Martín. Se cuenta esa otra conocida también anécdota, pero poco divulgada, de un sacerdote en plena época revolucionaria que era partidario de la monarquía, que en el sermón le había dicho que a San Martín no había que llamarle San Martín, simplemente Martín, había que sacarle el San de Salto y que se llame Martín para que quede identificado con Martín Lutero, el peor de los herejes. Por supuesto, llegó a oídos de San Martín, le hizo citar al sacerdote, él era el general, todos tenían que ir a verlo. Así que usted me sacó una parte de mi apellido. ¿Y usted cómo se llama? Y el sacerdote se llamaba Zapata. Bueno, de ahora en más usted se va a llamar Pata y no más Sa, y que le paso por las armas a quien lo diga. Y se decía que bueno, que él salió afuera y alguien le decía, padre Zapata, no me diga así que se me va la vida en ello. Ahora soy solamente el padre Pata. En realidad fue una humorada, él devolvió lo que podría ser considerado como una agresión o como un insulto con buen humor. Eso demuestra también la grandeza, la persona que sabe sobreponerse a las agresiones, y eso no le impedía, por supuesto, diseñar la batalla, organizar el ejército, porque una cosa es atacar el enemigo cuando uno ya tiene la fuerza, pero ahora a San Martín le debemos que él tenía que construir el ejército. Hay un famoso pasaje de George Bernanos al que lo recordaba Alfonsín, yo lo escuché más de una vez en un discurso en la época en que estábamos construyendo esta etapa de la democracia, que decía, la situación es tan difícil que en el momento en que operamos tenemos que construir los elementos o los instrumentos de la operación. Ahí también, mientras se hacía la guerra, había que hacer el ejército, había que formar el famoso ejército de los Andes. E indudablemente era astuto y conocía el terreno y conocía a la gente. En una oportunidad se acercó a un paso que había indios pehuenches al sur de Mendoza para buscar el desfiladero que le llevaba a cruzar los Andes. Él detuvo a su ejército, mandó una delegación y le pidió al cacique permiso
para ingresar. Por supuesto que podía hacerlo, pero él le pidió permiso, era un gran estratega, un diplomático fino. A cambio le decían que le iban a dar cosas, tenían mercaderías. Bueno, el cacique aceptó, pero lo que San Martín sabía era que los indios se lo iban a contar a los realistas. Entonces al cacique le dijo por dónde iban a ir y que por eso necesitaban por ahí. Y mandó un señuelo y en realidad fue por otro lugar, porque por el lugar donde él le dijo al cacique que iban a pasar se concentró el fuerte del ejército realista para combatir a San Martín, y San Martín tuvo que, con esa astucia de su parte, sortear ese mal momento que le hubiera propinado a la fuerza realista si le encontraba. Un gran estratega militar, realmente. Un gran estratega. Y quienes hemos tenido la posibilidad de hacer varias veces el cruce de los Andes, ¿no? A mí siempre, bueno, por este recuerdo esta impronta tan marcada que me dejó mi padre de San Martín, pienso, si es costoso para nosotros, con toda nuestra tecnología, atravesar la cordillera para llegar al suelo chileno, lo que habrá sido para San Martín, a caballo y con hombres de a pie, con pocos elementos, con un frío terrible, cruzarlo, y lo logró. Y enfermo, porque lo cruzó enfermo. Hay muchas historias sobre la enfermedad de San Martín, sin importar cuál era exactamente la verdad histórica, que en partes la tuvo que hacer en camilla, es decir, le tuvieron que llevar de tan mal que él se sentía, no podía sostenerse en pie. Notablemente uno ve la gente tan ruda espera que no sea capaz de perdonar, y San Martín también tenía ese don, el don de gentes, de saber valorar las personas que le sirven y no guiarse estrictamente por un criterio de justicia ciega, irracional, ¿no? En una oportunidad, nada más que ni menos que el encargado de pagar los sueldos a los soldados, pagar la soldada, ¿no? De ahí viene la palabra sueldo, lo que se paga al soldado. Soldado que está a sueldo, se había gastado parte del dinero. No sabía cómo hacer, pero dijo, si yo no le cuento antes a San Martín, me mandan a fusilar, seguro. Entonces se adelantó y fue él a contarle a San Martín. Y le dijo que venía a verle, pero no al general San Martín, sino al señor San Martín. ¿Cómo? Sí, porque al señor San Martín le quiero contar que necesito que me preste dinero para completar lo que me falta para pagar la soldada. Pero sin que se entere el general San Martín. Bueno, tuvo usted suerte de que pueda conversar con el señor San Martín. ¿Cuánto necesita? 20 onzas. Aquí se las presto y me la va a devolver en 2 veces. Pero que no se entere el general San Martín porque le va a pasar por las armas. Es decir, hizo las dos cosas. Indudablemente él conocía a la persona, le confianza. No quería perder a un hombre que sin duda le sería valioso, que tuvo el coraje de exponerse incluso con ese chiste de diferenciar al señor con el general, de obtener, y eso entonces era un hombre muy rápido, muy hábil. Hay algunos que lo pintan como machista también a San Martín. Yo recuerdo, porque muchas veces cosas que hay en la historia no se sabe si son verídicas o si son leyenda. Cuando se hablaba de la violación, para mucho tiempo la violación no era posible que una mujer lo denunciara, porque no es posible que un hombre quiera violar ni que no viole. La mujer siempre si quería, si no quería. Ese famoso episodio que cuenta Sancho cuando era gobernador de la ínsula, y Don Quijote también vinieron a verle a una mujer que le había violado y le había pegado y le había insultado. Entonces Sancho le dice, voy a contar primero lo de Sancho, vale la pena 2 minutos. Le dice al hombre, vengan al hombre, usted está acusado de violar a una mujer. No quiero oírlo, simplemente vaya con este saco de monedas, y le dio a la chica le dio un montón de monedas, a la que donó la violación. Extraña forma de Sancho de gobernar la India, y le dejó ir. Y llamó al violador y le dijo, ahora te ordeno, ve a sacarle las monedas a la chica que violaste. Nadie entendía nada. Entonces cuando volvió el hombre, hecho guiñapo, arañado, golpeado, contuso, ¿qué pasó? Me dijo, no le pude sacar la bolsa de oro. Entonces le volvió a llamar a la mujer y le dijo, ahora sí, a devolver la plata porque supiste defender mejor tu oro que tu honra.
No, eso indudablemente es también un resabio una machista. Filosofía y una manera de darlo. En la época de San Martín ocurrió algo parecido, de una mujer que fue a denunciar que parte de sus soldados le habían violado a una de sus hijas. Él dijo eso: no, mis soldados no hacen eso. Entonces tomó el sable, sacó, le dio el sable a la mujer y él puso la vaina y dijo: trate de poner otra vez el sable en la vaina. Y cada vez que la mujer trataba de poner el sable en la vaina, San Martín se lo corría. Se lo corría para acá, se lo corría para acá. Nunca pudo ponerle el sable en la vaina. ¿Vio? Si uno no quiere... No se puede. Esas deben ser parte de las leyendas. De las leyendas, ¿no? Qué hermoso. Te agradezco muchísimo, Rodolfo, bueno, esta manera de recordar al general San Martín, que nuestro próximo 17 de agosto recordamos, conmemoramos la desaparición del general. Qué lindo este perfil diferente que hemos tenido en tu compañía hoy del general San Martín. Yo creo que gracias, sí, vale la pena evocarlo porque siempre es una fuente de inspiración. Totalmente. Alguien que hizo grande a la patria, que dio tanto, y en muchos de los aspectos... hay veces que no lo recordamos. Se lo puede emular. Nosotros vamos a un corte muy chiquitito y ya volvemos. Gracias.